Buenos días, mi nombre es Osvaldo Silveira Dávila, miembro de Manuel Fey. Los saludo con afecto y aprovecho la oportunidad para invitarles para que este fin de semana próximo que viene nos acompañen. Vamos a estar recordando la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el viernes a las 6:30, servicio especial que nos llevará a recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y el domingo, juntos vamos a celebrar que Jesús venció la muerte, que Jesús se levantó victorioso de la tumba. Por favor, acompáñanos, no vayas a faltar. Dios te bendiga. También quisiera invitarles para que el domingo, terminado el servicio de resurrección, no vayan a irse, sino que se queden con nosotros, pues vamos a estar celebrando bautismos. Y no solo eso, luego de la celebración vamos a tener un tiempo de compañerismo. Así que si usted quiere quedarse y compartir con nosotros, está invitado a hacerlo. E invito también a los que no se han bautizado a que nos hagan saber de su decisión de bautizarse, hablándole al pastor o a uno de los líderes o llenando la tarjetita a ese respecto. Así que, por favor, acompáñenos ese día, un día bien especial, el día en que recordamos que Jesús resucitó. Dios les bendiga. ¿A quién vas a invitar? Qué bendición poder invitar a otras personas a venir a un lugar como estos, a reunirnos para alabar a Dios y aprender de Él. Esta es una práctica muy antigua y todas las personas que han existido en algún momento han tenido un roce con esto que llamamos religión. Pero las personas que han tenido un encuentro con Jesús son personas que ahora viven teniendo una relación con Dios por medio de Él. Y eso marca la diferencia. Porque no invitamos a las personas a venir y ser parte de este culto, de esta organización o de este programa, sino las invitamos a venir a que tengan un encuentro con Jesucristo y eso cambia vidas. El día de hoy vamos a continuar adelante con la serie que hemos estado viendo durante las últimas semanas, que se llama Vidas en el Altar. Y bueno, esta serie está basada en el libro de Levíticos. Comenzamos leyendo los primeros capítulos de esta porción de la escritura que no es muy visitada por nosotros y también no son pasajes de la Biblia que vas a encontrar a muchos predicadores hablando de ellos. Pero el libro de Levíticos nos expresa, nos muestra como el pueblo de Israel, el pueblo que vivía en esclavitud por 400 años, y yo no sé si tú te puedes imaginar esto, pero era un pueblo que por 400 años habían estado como esclavos en Egipto, salieron en libertad. Imagínate, no sabían muchas cosas y no sabían cómo operar, pero no iban solos, Dios iba con ellos. Y tú y yo tal vez sentimos que estamos en una temporada de vida. Sentimos tal vez que estamos en una situación en donde no sabemos cómo vamos a actuar, cómo nos debemos de mover, qué pasos debemos de tomar. Bueno, el Dios de la Biblia, el Dios que se expresa en el libro de Levíticos, el Dios que se da a conocer a los israelitas, es el mismo que se da a conocer a ti y a mí. Y Él no quiso dejar a los israelitas solos en el desierto. Él no quiso desampararlos como jamás nos va a desamparar a nosotros si nosotros decidimos caminar con Él. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de experimentar un nuevo nacimiento. Era el inicio, era el origen de ellos como una nación. Ellos tuvieron la oportunidad de experimentar renovación. Tuvieron la oportunidad de experimentar un avivamiento entre ellos como sociedad. Y creo yo que nosotros necesitamos exactamente lo mismo. El reto para nosotros no es que vivimos 400 años como esclavos en una nación ajena. El reto para nosotros es que hemos vivido toda nuestra vida bajo el impacto y los efectos del pecado. Y es hasta el momento en el que llegamos a Jesús que ese poder del pecado es vencido y ahora nosotros podemos operar en nuestra vida siendo movidos por el poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Entonces ciertamente no tenemos los mismos retos que los israelitas, pero tenemos retos en nuestra sociedad como cada sociedad la ha tenido.
Nuestro reto en nuestros días es que vivimos sin disfrutar tiempo para descansar y para tener quietud. Vivimos en una sociedad que está extremadamente ocupada, en donde nadie podemos detenernos, nadie podemos parar. We don't know how to be quiet and we don't take time to rest. That's who we are as a society. Nos hemos convertido en personas adictas del materialismo, de la tecnología, de la información, del entretenimiento, del sexo y de sustancias también que hacen que nos alejemos de la realidad que tenemos que enfrentar. Esto ha traído como consecuencias que seamos una sociedad muy ansiosa. Culturalmente esa es la palabra del momento. En estas alturas, en este tiempo, no solamente son las personas adultas que tienen una familia que mantener, que no saben qué van a comer, las personas que están ansiosas. A estas alturas, viviendo en el país, en uno de los países más ricos del mundo, aún nuestros niños y adolescentes están ansiosos. Increíble situación estamos viviendo. Y algunos de nosotros nos hemos convertido, por lo tanto, en cristianos que viven acomodándose a esa ansiedad, en donde ya ni siquiera vemos los efectos que está trayendo a nuestra sociedad y aún a nuestra vida personal vivir de esta manera. Sí, somos cristianos, sí, nos atrevemos a decir que amamos a Dios, pero estamos muy ansiosos como para pasar tiempo con Él. Estamos muy preocupados como para pasar tiempo con Él. Estamos muy ocupados como para pasar tiempo con Él. Y este es nuestro cristianismo. Así es la manera como muchos de nosotros nos atrevemos a vivir nuestra vida cristiana como un iceberg, como un témpano, que solo muestra por arriba de la superficie una parte, que solamente deja que las personas alrededor vean solamente una parte de la vida, que pretendemos que Dios solamente ve una parte de nuestra vida. Pero por debajo de la superficie está realmente quienes somos, lo que hemos querido esconder, lo que no queremos que nadie vea, se ha mantenido escondido en la profundidad. Desafortunadamente, cuando nosotros venimos juntos como iglesia y nos reunimos en lugares como estos, así es como nos vemos, como un montón de témpanos de hielo, como un montón de icebergs, en donde solamente estamos dispuestos a presentar cierta parte de nuestra vida, cierta faceta de nuestra vida, cierta área de nuestra vida, pero no nos atrevemos a ser honestos los unos con los otros, porque no nos hemos atrevido a ser honestos delante de Dios. Enseñamos solamente lo que está más arreglado, lo que está mejor pintado, lo que sentimos que da una mejor idea de una mejor persona. Y muchas veces así pretendemos nosotros también presentarnos delante de Dios, como si Él no conociera la profundidad del corazón, como si Él no examinara cada pensamiento, como si Él no supiera lo que hacemos aún en los lugares más recónditos de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué tal si en lugar de vivir ansiosos, si vivir persiguiendo el sueño americano, comenzáramos a perseguir la presencia de Dios? ¿Qué sucedería si en lugar de estar tan afanados para lograr ser felices en esta tierra, nos propusiéramos vivir, estar anclados en la presencia del Señor, en donde hay plenitud de gozo? Si esa fuera nuestra realidad, dejaríamos de vernos como témpanos de hielo y comenzaríamos a vernos como árboles que rinden fruto. Esta es una buena fotografía de quién podemos ser. Esta es una buena fotografía de quién deberíamos de perseguir ser. A mí me encantaría más ser parte de una iglesia como esta, en lugar de ser una iglesia en donde superficialmente
Nos presentamos delante de Dios y superficialmente pretendemos que todo está muy bien en nuestras vidas. I'd rather be part of a church that looks like this instead of a bunch of superficial icebergs. A church in which lives are transformed. Preferiría vivir en una iglesia como esta y ser parte de una iglesia como esta en donde las vidas están siendo transformadas y cambiadas. En donde todos pueden ver que estos árboles son árboles que dan fruto. En donde todos pueden notar esa clase y calidad de fruto. Y puede haber una distinción tan tremenda y tan fenomenal. Porque la riqueza y lo más valioso y lo más importante de estos árboles no está en la superficie. No te equivoques. La riqueza, la salud, la fuerza de estos árboles, ¿sabes dónde está? En la raíz. En la raíz. Pero cuando vivimos para pretender y enseñar solamente lo que está por encimita, dejamos de prestar atención a lo que está en lo profundo. Y lo hemos enterrado en el baúl de los recuerdos, lo hemos enterrado en el pasado y pensamos que nunca nos va a alcanzar, pero nuestras vidas se ven así. En donde quién sabe qué hay en la profundidad en lugar de verse así. El día de hoy vamos a hablar de uno de los sacrificios que Dios le instruyó a los israelitas que deberían de aprender a desarrollar para que ellos pudieran entonces poder venirse y encontrarse con la presencia de Dios. Esa clase de sacrificios el día de hoy los he llamado sacrificios que transforman. 1500 años antes de que Cristo viniera a este mundo, Dios les proveyó a los israelitas una manera de experimentar perdón. Les proveyó una manera de experimentar transformación. Les proveyó una manera en la que pudieran expresar su gratitud. Y vemos en el libro de Levítico que hay varios sacrificios con diferentes propósitos. Primero de ellos era un sacrificio para expiación. Luego vemos que se ofrece en el capítulo 2 un sacrificio de gratitud. Después un sacrificio de comunión. La semana pasada no pudimos terminar este sacrificio que también tenemos que ver. Un sacrificio por los pecados que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos. El sacrificio por pecados que no son intencionales. Y todos tenemos esa clase de pecados. Pecados de los cuales ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y así es la instrucción que viene de parte de Dios para Moisés cuando le dice en Levítico 4:2: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se va a proceder de la siguiente manera. Y esto no es otra cosa más que Dios demostrándonos y haciéndonos saber que Él todo lo ve y que Él todo lo sabe. Él sabe que hay pecados que cometemos sin siquiera darnos cuenta. Están los pecados de comunión, de comisión, aquellos pecados que hacemos con toda intención, que empezamos a pensar, empezamos a tener pensamientos que nos van a llevar a hacer algo negativo. Esos son pecados de comunión, de comisión. Pero están los pecados de omisión, aquellos pecados que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos. El papá hace todo lo que siente él que debe de hacer. Él va y trabaja largas horas para traer lo que su familia necesita. Está haciendo todo lo que debe de hacer y nadie lo puede cuestionar porque Él provee en su casa. No podemos decir que lo que hace es pecado, lo que hace es bueno. El pecado es de que gracias al bendito trabajo nunca se da tiempo para pasarlo con su familia. Ese es un pecado de omisión, en donde no se dedican a guiar, instruir y criar a sus hijos en el conocimiento de Dios. En donde no aprenden a ver a sus hijos como discípulos de Jesús,
en donde no pueden los hijos poder ver a los padres como amigos, como personas a quienes les interesan. Entonces sí, trabaja todo lo que quieras, pero eso no es el todo. Hay muchas cosas que tú y yo como papás, como mamás, como estudiantes, como hijos, como padres, como madres, podemos dejar de hacer. Y eso es pecado. Algunas veces pecamos sin intención. Sometimes we sin without intention. Básicamente la mayoría de las cosas que nosotros podemos hacer tienen el potencial de convertirse en acciones pecaminosas o en que no operemos haciendo lo que debemos de hacer y por lo tanto también sea contado como pecado. Cada vez que no le damos a Dios la totalidad de nuestra vida, pecamos. De nuevo, cada vez que no le entregamos a Dios la totalidad de quienes somos, pecamos porque se lo estamos rindiendo a alguien más. Cuando tú y yo no lo rendimos delante de Dios todo en el altar, le estamos rindiendo a alguien más esa parte. Hay muchos ejemplos que yo pudiera mencionar en mi vida, pero quiero compartir con ustedes uno. Antes de la pandemia, y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan lo que era la vida antes de la pandemia. Había algunas cosas que yo no le permitía a Dios arreglar en mi vida. Se convirtieron aún en parte de mí, que empecé a identificarme con ello. Verás, lo que pasó en mi vida es de que después de que venimos aquí a Emmanuel Faith por primera vez y comenzamos a tener los ministerios en español, Dios nos estaba bendiciendo y estábamos viendo cómo Dios estaba haciendo cosas muy especiales. Sin darme cuenta, me empecé a invertir yo mucho en esto. Más invertía en mi tiempo con la iglesia y en lo que tenía que ver con la iglesia que con mi tiempo con Dios. Me encantaba la gente. Cuando llegué aquí a Escondido, yo recuerdo que me encantaba pasar tiempo con gente. Siempre ha sido algo que yo disfruto. Me encanta que me inviten a comer, invitar a otros a comer. Me encanta pasar tiempo tomando cafecito, teniendo convivios, esto y lo otro. Eso es algo que yo sé que está en mí. Pero un año antes de la pandemia, ya eso no estaba en mí. Y no sabía por qué. Empecé a pensar que a lo mejor estaba equivocado, que a lo mejor era una persona introvertida y nunca me había dado cuenta. Ya no tenía ganas de pasar mucho tiempo con las personas. Ya no me llenaba pasar tiempo con gente, me drenaba, me cansaba, me iba a mi casa, me dormía. Pasaba tiempo con una persona 1 hora, dormía por 2. Nunca me di cuenta que estaba experimentando esta clase de ansiedad. Andaba queriendo empujar la agenda de Dios, llevar adelante la agenda de Dios, pero mucho de ello era mi trabajo. Omitir pasar tiempo en la presencia de Dios no nos va a llevar a ver el fruto que solamente Dios puede dar. Y llegó el momento en donde eventualmente todos experimentamos la paciencia, la pandemia y tuvimos tiempo que no supimos qué hacer. Yo tal vez era uno de los más ansiosos y desesperados en este cuarto. No sabía cómo le iba a hacer, cómo iba a poder vivir sin acción. Y Dios me llevó como a Elías a una cueva. No pude escaparme. Y no tuve que hacer más que eventualmente empezar a pasar tiempo con Él porque no había nada más que hacer. No digo esto para presumir, digo esto para mi propia vergüenza. Y ahí empecé a descubrir qué tan fascinante es pasar tiempo con Dios. Han pasado unos meses, han pasado un par de años. Y ahora me doy cuenta que no soy introvertido. Nada de malo con los introvertidos. Pero ahora me doy cuenta que el problema estaba en la raíz. El problema es que estaba en un lugar que no era saludable emocionalmente. Y eso no me permitía disfrutar a las personas a mi alrededor.
eso no me permitía llenarme como me llenaba antes, rodeado de gente y platicando con gente. Muchos de nosotros tenemos esta clase de experiencias en nuestras vidas en donde amamos la palabra de Dios, pero no la leemos. Muchos de nosotros amamos venir a la iglesia, pero llegamos tarde y nos vamos temprano. Muchos de nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, pero nunca hemos hecho una tarea con ellos. Nunca hemos pasado tiempo teniendo una conversación sincera con ellos. En fin, estamos llenos de toda esta clase de contradicciones en donde, ¿cuál es la razón? Y llegamos a pensar, es que así somos. Pero ¿y qué tal si estás viviendo una versión enferma de quien Dios te creó para ser? ¿Qué tal si estás viviendo una versión de tu vida que tiene mucho más potencial, que pudiera tener mucho más impacto, pero el pecado que no ha sido intencional y que está ahí guardado, te está carcomiendo, no arriba donde todos pueden ver, sino por debajo? Y no puedes disfrutar, no puedes avanzar. Esta clase de pecados que no son intencionales no solamente nos impactan a nosotros, lamentablemente. Esta clase de pecados impactan a las personas también a nuestro alrededor. Pasó con el pueblo de Israel y eventualmente vamos a ver a dónde llevó al pueblo de Israel esto. Pero lo que quiero decir es que también está sucediendo ahora. En el contexto en el que estamos, no vamos a hablar del tiempo de Israel y de la manera como Dios estableció liderazgo en la nación y en las prácticas religiosas. Vamos a traer todo ese criterio y lo vamos a contextualizar entre nosotros. Vamos a hacer la palabra real y aplicable en nuestras vidas. De nada nos sirve hablar de los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando no hay muchos o cuando no hay sacerdotes como esos en nuestros tiempos. Pero sí hay pastores. Y cuando un pastor peca, la congregación, ¿qué pasa con ella? Decae. No puede ser de otra manera. Todo recae sobre el liderazgo. Pudiera yo decir que no es posible. Pudiera yo decir que no tiene un impacto. Pero todo, absolutamente todo, recae sobre el liderazgo. Y cuando un pastor peca, aún sin darse cuenta, la congregación es impactada. Las congregaciones saludables tienen pastores saludables. En 1 de Timoteo capítulo 3 nos damos cuenta de cómo debe de vivir un pastor, de cuáles son las cualidades, las características que debe de tener un hombre que se va a atrever a guiar a la congregación. Los pastores o los obispos deben de ser, fíjate bien, escucha bien, intachables. Esposo de una sola mujer, moderados, sensatos, respetables, hospitalarios, capaz de enseñar, que no sean borrachos o peleoneros ni ávaros, sino amables y tranquilos, que tengan su casa en orden y que tengan buena reputación en la comunidad. Sí, yo me estoy predicando a mí mismo. Y después de lo que te acabo de hablar, no tenía yo interés de ser hospitalario. No tenía yo mucho interés de pasar tiempo con gente. No estaba en una condición saludable. No siento que he sido una persona avara, pero sí siento que en ese tiempo en el que empecé a pasar tiempo con Dios me daba cuenta que gastaba de más hasta lo que no tenía. Y en mi tiempo con Dios me di cuenta que había muchas cosas desordenadas en mi vida que no reflejaban su honor y su gloria. Vaya, cuando empecé a pasar más tiempo con Dios, Él empezó a pasar más tiempo en mi raíz. Él empezó a pasar más tiempo en la profundidad de mi vida. No nos conformemos con menos. No estoy diciendo que ya lo logré y estoy en el lugar más pleno y saludable de mi vida. Yo sé que Dios todavía está trabajando y está perfeccionando mi vida y no soy perfecto en ninguna manera. Pero yo lo puedo ver. Mi esposa lo puede ver.
Mis hijas lo pueden ver. Donde estaba hace 3 años no es donde estoy ahora. Y me da pena decirlo, pero creo que es importante, porque ahí es donde el autor del libro de Levítico se está yendo, y el mismo autor es Dios. Si alguien va a querer guiar, si alguien va a querer cuidar, si alguien va a querer llevar a las personas a la presencia de Dios, esta persona tiene que estar enterita, completita. Y no hay excusas. Sí hay razones, y vamos a dar razones. Claro, todos tenemos razones, todos vamos a decir esto y lo otro, pero no hay excusas. Dios no es así. No hay excusa. Lee el primer capítulo de Romanos. No hay ninguno solo de nosotros que podamos llegar delante de Dios y decirle: tengo una excusa. No puede ser así. No hay excusa. Hacemos lo que queremos y vivimos lo que queremos, y pensamos que le podemos dar a Dios a tole con el dedo, pero no es así. Nunca hay una excusa. Si el que peca es un sacerdote ungido, haciendo con ello culpable, fíjate, al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto, un animalito sin defecto. Dice el versículo 4: llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión, e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. Entonces, para empezar, los pastores pecamos, y nosotros también debemos de venir al altar, y nosotros también debemos de ponernos en el altar. Y cuando no lo hacemos, la congregación sale afectada. Pero no somos los únicos. Cada uno de nosotros estamos en ese mismo lugar. Y ahora yo te quiero decir que con todo mi corazón, con toda mi intención, está siendo el enfoque de mi ministerio, que pueda yo liderar una iglesia saludable, que vive a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, aquí en la ciudad de Escondido. Uno de los más grandes pecados que tenemos como iglesia en los Estados Unidos es que nos hemos vendido al entretenimiento y a las personalidades. Nos gusta ir a escuchar a personas que hacen cosquilleo en nuestros oídos, y nos encanta ser entretenidos. Pero no hemos nosotros como pastores enseñado a las personas a vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús. No les hemos enseñado a ser discípulos de Jesús. Queremos que sean nuestros discípulos. Serías una versión muy barata si yo te hiciera mi discípulo y tú dijeras: yo soy el discípulo del pastor. Ese no es mi interés. ¿Sabes cuál es mi interés? Que tú pases tiempo con Jesús y que te conviertas en discípulo de Jesús. Pero vivir en esta sociedad llena de ansiedad no nos va a dar tiempo para eso. Realmente no tenemos tiempo de descanso, no hacemos nuestras vidas más simples, no hacemos espacio para tiempo de retiro. Entonces no estamos trabajando en lo que está por debajo de la superficie. Es puro mantenimiento. Todos ustedes saben lo que es mantenimiento. Mantenimiento no es construir algo nuevo, no es hacer algo más bonito, es simplemente mantenerlo, darle una pintadita, darle lo que todos vayan a ver, que se vea bonito. Eso es mantenimiento. Pero el Señor quiere hacer mucho más que eso. Él quiere hacer una renovación total. Ahora, ¿qué pasa cuando la congregación peca? Bueno, cuando la congregación peca, el liderazgo declina. Jesús tomó a los 12 para pasar tiempo con ellos e invertir en ellos. A lo mejor tú estás pensando: híjole, pues yo no soy líder. En realidad, cuando la congregación peca, nadie puede liderar.
Cuando la congregación está en un constante pecado, el liderazgo empieza a declinar. Quiero que observes alrededor y todas las personas menores de 18 años en tu vida los consideras, los puedes ver, puedes soñar que van a ser los líderes del futuro en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Si no, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Cuando la congregación peca, el liderazgo declina. No podemos ver a nuestros hijos como aquellos que van a transformar escondido el condado norte y aún el estado de California. No los podemos ver así porque nuestras congregaciones muchas veces están pecando pecados de omisión. Jesús nos está llamando a ser sus discípulos, a invitar a otros a convertirse en discípulos de Él. Uno de los pecados que siento yo que es más grave en nuestra sociedad y que la iglesia está siendo partícipe de esta clase de pecado es que nos buscamos que el enfoque seamos nosotros y no la generación que viene por delante. Nos conformamos con que nuestros hijos nos acompañen a lugares como estos hasta los 13 años y a partir de ahí ya no los volvemos a ver. La congregación peca, el liderazgo declina. No estamos creando, no estamos educando, no estamos invirtiendo en hombres y mujeres que vivan con el corazón de Jesús a la manera de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad como padres. El ministerio se quiere enfocar no solamente en dar información, sino en modelar. Eso me encantaría que cada uno de nosotros que estamos en lugares de autoridad, de liderazgo, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, que empezáramos a pensar, no solamente voy a aventar información y ponerme con un megafono, a hablarle a la gente la verdad. ¿Qué tal que empecemos a modelar? Y decirle a la gente, mírame, chécame, imítame a mí como yo soy un imitador de Cristo, decía Pablo. Pero nos hemos convertido en personas que saben la palabra, hablan la palabra y no practicamos la palabra. Entonces todo se queda ¿en dónde? En la superficie, arriba, no está penetrando. No está en la profundidad. No estamos cambiando. El día de hoy quiero rogarte. Te quiero rogar a que te unas con nosotros en nuestras comunidades. Ahí estamos Jemima y yo hablando de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en estos últimos 2-3 años. Ya no estamos tan ocupados como antes, ya no andamos tan afanados como antes, ya no andamos con esto y lo otro y acá y allá. Una vez al mes, ven, escucha algo, aprende algo y ponlo por práctica. Puede cambiar tu vida. Si nada más vienes al cotorreo, no va a pasar nada, se queda en la superficie. Si lo empiezas a poner por práctica, puede cambiar tu vida. De nuevo, la semana pasada hablamos que muchos de nosotros queremos transformaciones milagrosas. Decirle, Señor, tú sabes la pedacera que soy, cámbiame, transfórmame. Y sabes que Dios lo puede hacer. Pero cuando eso suceda es un milagro y los milagros no pasan todo el tiempo. La mayoría del tiempo tú y yo vamos a tener que poner por práctica lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que Dios va a usar para transformarnos. Eso es lo que Dios va a hacer. No puedo pedirte que leas la Biblia si no haces tiempo para descansar. Si no te importas ni a ti mismo, no tienes tiempo para Dios. Si tu vida es muy complicada, no te puedo pedir que vengas y te unas a un grupo y mentoría y esto y lo otro. No tienes tiempo para eso. Es muy complicada tu vida. Haz espacio. Enséñale a Dios el lugar que has querido esconder.
Ven delante de Él sin temor, ven delante de Él sin vergüenza. Él te va a enseñar, Él te va a cambiar. Había una iglesia en el Nuevo Testamento que estaba muy dividida desde la raíz. En Primera de Corintios vemos al apóstol Pablo diciéndole a los corintios que era una iglesia muy dividida y que esto provocaba que el liderazgo de Pablo, el gran hombre de Dios, el liderazgo de Apolo, un gran hombre con tanto conocimiento de Dios, el liderazgo de Pedro fueran cuestionados. Porque cuando la congregación peca, el liderazgo decae. Ahora hasta tus propios morros ni te creen que eres cristiano. La congregación peca, el liderazgo decae. Mi papá, mi mamá, ya no más quiero que ya no me den mi domingo, que esté anclado o atado a ir a la iglesia para ya dejar de venir. Estamos fallando en demostrarle a la siguiente generación lo que significa seguir a Jesús. Y el próximo mes, si Dios nos permite, en el mes de mayo, vamos a estar explorando, Yemima y yo, y en el mes de mayo, en el mes de junio, vamos a hacer una comunidad para nuestros muchachos de edad de high school y de edad del colegio, que sea bilingüe, y vamos a invertir en estos muchachos. Que queremos que el liderazgo en esta iglesia sea sólido desde que están así, para que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios, que no están todo el tiempo simplemente entretenidos con algo como esto, en donde nadie les puede hablar porque se enojan. Son grandes ejecutivos que están atendiendo grandes negocios. No hay negocio más grande que pasar tiempo con Dios. Pero cuando no sabes y no has experimentado la riqueza que eso da, puedes pensar que es pura pérdida de tiempo. Y para esto voy a necesitar muchachos y muchachas de 25 a 35 años, muchachas que son bilingües, que hablan muy buen inglés, que han crecido aquí, que nos ayuden, que estén disponibles para ayudarnos a ministrar a esta siguiente generación de muchachos. Que lo que están diciendo es: yo no quiero ir a tu iglesia porque no sienten que es su iglesia. No estamos invirtiendo en la vida de nuestros jóvenes y necesitamos formarlos. Dice el versículo 13 del capítulo 4 de Levítico: si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Versículo 15: y allí en presencia del Señor los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo van a degollar. Estamos viendo aquí un pattern, estamos viendo aquí algo que se está estableciendo. Cuando el líder espiritual, cuando el pastor o el anciano, el líder religioso, el sacerdote pecaba, él tenía que degollar al animalito. Cuando la comunidad pecaba, ¿quién tenía que degollar al animalito? Los líderes en la iglesia, los líderes en la comunidad en aquel tiempo. Ellos tenían que hacer el sacrificio, porque alguien tiene que tomar responsabilidad. ¿Cómo le puedes echar el problema a un chamaco de 16 años? El morro está morro. ¿Cuándo vas a decir tú: es mi responsabilidad? No es que sea más brillante que yo, que no te dejes apantallar porque él habla inglés y tú no. O que te quieran hacer sentir menos porque ellos han ido a más grados elevados en la escuela que tú. Oye, pues tú has hecho mucho. Mira de dónde veniste y en dónde estás. No es que tus muchachos piensen que eres un ignorante o que eres un tonto. Es que no ven liderazgo. No te ven practicando lo que crees. Y por eso no te siguen. Necesitamos líderes espirituales en la iglesia. Necesitamos ir hacia adelante. Y cuando el líder peca, los miembros se desilusionan.
Eso es lo que pasa. Cuando el líder peca, cuando alguien que está haciendo algo en la congregación, está avanzando en la congregación, peca, ¿qué es lo que empieza a ver en la comunidad? La comunidad empieza a desilusionarse y dicen, para hacer como tal o cual, o para hacer así o vivir así, mejor no. Porque así como van los líderes, así va la congregación. En Apocalipsis capítulo 2 del versículo 19 al 21 vemos uno de los casos más tremendos que una iglesia pueda experimentar. Había una persona, una mujer, una supuesta líder que estaba engañando a la iglesia con sus enseñanzas, provocando que personas que de esa iglesia cometieran pecados de inmoralidad sexual y empezaran a practicar idolatría. Así es de que si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes, esta persona se tiene que arrepentir y tiene, en este caso, un líder en la congregación, se tiene que arrepentir y tiene que poner su vida en el altar. La iglesia nunca va a madurar más allá de la madurez del liderazgo. Ahora, la perfección no es algo que cada líder podemos decir que tenemos, porque esa no es la realidad. Pero lo que sí podemos tener, o lo que sí debemos de tener y de buscar, es ser honestos y no pretender ser más de lo que somos, o pretender que estamos mejor de lo que estamos. Y esto va para toda la congregación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un miembro de la congregación, cuando un miembro peca? ¿Qué es lo que sucede? Su testimonio se hace defectuoso. Síguelos invitando a la iglesia, no van a venir. Síguelos invitando, no van a venir. Van a venir después de que empiecen a ver el cambio en ti y los invites a la iglesia. ¿Me explico? O sea, la gente observa todo. Y nosotros debemos de saber que en esa condición estamos. Somos como en una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. En el momento en el que la gente sabe que eres cristiano, empiezan a poner su mirada en ti. Y todo el tiempo has visto esto en tu contra de tu vida cristiana, pero en realidad eso debería de trabajar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque quiero que la gente vea en mí a la persona de Jesús. Y esa debería de ser una motivación extra. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos abrazado la ansiedad, y la ansiedad nos ha desconectado de Dios. Y cuando hay desconexión de Dios, empezamos a rebelarnos en contra de Él. Empezamos a hacer a un lado nuestras verdaderas responsabilidades. Empezamos a estropear, a dañar nuestras relaciones y dejamos de invertir en nuestra propia vida. Y esta clase de conducta siempre nos va a llevar al pecado. En la carta de los primeros de Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 que había una persona en la congregación que estaba desacreditando no solamente su testimonio, sino el testimonio de toda la iglesia. Y la iglesia decía, oh, estás bien pesado, eres bien bueno para pecar. Versículo 27. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo, lo mismo. Si el que peca es el pastor, si los que pecan son los líderes, si quien peca es la comunidad, si quien peca es un individuo, es lo mismo. Prácticamente viene a reforzar lo que nosotros conocemos del Nuevo Testamento. Todos hemos pecado. Dios sabe que no importa quién seas, que no importa quién pretendas ser, Dios sabe que todos estamos muy, muy, muy cerca de pecar. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que lo que pasa en nuestra vida no solamente nos impacta a nosotros como individuos, sino nos impacta a todos como familia de Dios, como la iglesia del Señor.
Y el día de hoy por eso quiero invitarlos a cada uno de ustedes en este domingo de comunión, a que nos demos cuenta de que el pecar sin intención requiere de acción con la intención de cambiar. ¿Sabes qué? De nada sirve si nos damos cuenta cuán pecadores somos. Tiene que haber una acción. Y la invitación de Dios es el arrepentimiento. Y Él está dispuesto a perdonarnos de toda maldad. Ya no podemos seguir viviendo solamente alimentando la ansiedad, alimentando la infelicidad. Ya no podemos seguir alimentando la pretensión. Tenemos en algún momento que enfrentar la realidad y poner nuestra vida en el altar. Y no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos un cambio. Si sigues haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. Aún Albert Einstein, muy inteligente, ¿sí o no?, dijo que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo pensando que vas a obtener diferentes resultados. Algo tiene que cambiar. Di conmigo, cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es lo que hacía cada individuo que pecaba en el Antiguo Testamento. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Todo el tiempo estabas pensando o estábamos pensando que era el sacerdote el que degollaba a estos animalitos. Pero no. El sacerdote solamente era una persona que validaba el sacrificio. Pero el que degollaba el animalito era la persona que pecaba. Y yo no sé si tú o yo tengamos las agallas para hacer eso. Hay un gallo de mi vecino, yo no sé si deben de tener gallos los vecinos, pero el vecino tiene un gallo, tiene dos, uno chiquitito y uno más grande. Y, si ustedes tienen gallos, bueno, es otra historia. Entonces, tiene un gallo mi vecino y pues vivimos en el barrio donde hay un montón de gente y de repente el gallo se brincó. Haz de cuenta que una oración contestada el Señor me dio. El gallo se brincó del terreno del vecino a mi terreno y dije, caldo de pollo. No se va a dar cuenta el vecino, el gallo anda por acá, mis dos perros ya lo tienen al pobre gallo todo azorrillado ahí en una esquinita. Dije, de aquí soy, se desaparece, puedo dormir hasta las 7 de la mañana tranquilo. Ok. Vi al gallo ahí metido entre las lavadoras y la secadora, todo triste, todo. ¿Tú crees que iba a tener corazón yo para hacerle algo? Quito a los perros, los mando por allá, muevo la lavadora, la secadora, traigo una jaulita, lo meto por ahí. Mira, ahora cada vez que el gallo canta es porque yo le di permiso. Cada vez que me despierta el gallo, le digo yo al gallo, me la debes. Matar a un animalito no es lo mejor de lo mejor. Y en aquellos tiempos cuando no tenían mucha lana, venían saliendo del desierto por generaciones. ¿Cuántos animalitos podrían tener? Y de repente estás criando a una ovejita, a un corderito. ¿Sabes que se convierte hasta parte de tu familia? Es lo más puro, es lo más limpio que hay en tu hogar. Lo agarras, lo llevas y ¿sabes qué? Tengo que darle cuello porque alguien tiene que pagar y tiene que darme acceso a Dios. Jesús dejó su trono en gloria para venir y experimentar esa clase de muerte. ¿Y sabes quién lo mató? No fue Dios. No te equivoques. No te equivoques. Fuimos nosotros. Fue nuestro pecado. Nosotros le clavamos esos clavos. Nosotros le pusimos esa corona de espinas. Nosotros le ensartamos una lanza en su costado. Fue nuestro pecado. Y no nos hemos dado cuenta. Y Él lo hizo por amor. Pónganse de pie, por favor.
Dios nunca quería sacrificios. Dios nunca quería que hubiera derramamiento de sangre. Dios siempre ha querido tener una relación contigo y conmigo, como la quería tener con los israelitas. Y aún en nuestros tiempos Él dice: pongan sus vidas en el altar. Por nada estén ansiosos, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por la mayor parte los israelitas fueron incapaces de seguir las instrucciones de Dios. Tanto es el pecado que luego vemos maneras de brincarnos las trancas. Y en lugar de traer los animalitos más puros, ¿sabes qué traían? Los animalitos ciegos, sarnosos, que tenían quebrada una pata. Lo que ni en el mercado les iban a comprar, lo traían y lo ofrecían. Querían nada más seguir con el mantenimiento, lo superficial, que todos vieran que ofrecieran un sacrificio, pero no estaban ofreciendo su corazón, no estaban ofreciendo su todo. ¿Cuándo vamos a ofrecer nuestro todo? Ok, vamos a hacer algo especial porque el día de hoy es comunión. Y el día de hoy nos damos cuenta que el pecado nos impacta a todos y nos impacta a todos como comunidad. Cuando alguien peca, todos sentimos el impacto. Quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes que de nuevo nos pongamos. Vamos a cerrar esta serie y vamos a ponernos todos en el altar. Así es de que lo que voy a pedir en este momento para participar de la Santa Cena es que todos nos vengamos para el centro. Sí, todos vamos poniéndonos hacia el centro. Aquí en estos dos, las personas todas pónganse al centro, todos parados, no ocupamos nuestro asiento, déjenlo ahí. Todos los de aquellos lugares, todos vénganse hacia el centro. Algunos de ustedes pueden pasar al frente, otros simplemente se pueden poner así cerquitas los unos con los otros. Porque ahorita, bueno, ya se distorsionó el plan. Vénganse para enfrente mejor. Vénganse, ya se distorsionó el plan. Vénganse todos, hay espacio. A ver, espacio en el cielo, ¿qué no? Ok. Y todos tienen sus elementos. Mira, si tú nos visitas por primera vez, no te preocupes, no tienes que pasar o no tienes que participar de estos alimentos. Yo entiendo eso. Pero vamos a hacer algo muy humilde, vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente vamos a ponernos en donde está la gente. Hagan espacio, acérquense más para acá. Métanse entre las filas que están más cerquitas entre nosotros, por favor. Vamos a ponernos en el altar. Vénganse. Métanse entre los asientos, esos los más cerquitas. Porque nos vamos a tomar de las manos y nadie va a quedar afuera. Ok, esa es la onda. Nos vamos a tomar de las manos. Ok, yo creo que esto es todo lo que logramos. Gloria a Dios, este lugar ya nos quedó chiquito. Ok, tómense de las manos de las personas a su alrededor. Ok. Todos, aquí este es un asunto en donde todos estamos diciendo algo. A lo mejor no sabemos ni lo que estamos diciendo, ok, pero no importa, confía en nosotros, ya estuviste aquí, no vamos a hacer nada extraño. Eso es lo que quiero que veamos en este momento. Voltea a tu alrededor, voltea a ver a la gente que está alrededor de ti. ¿Sabes qué? Esa persona alrededor de ti, a tu derecha, a tu izquierda, cuenta. Esa persona es importante. Esa persona es valiosa. Esa persona, aunque tú no la conozcas, simplemente porque vino aquí el día de hoy, ha impactado tu vida. Y no estás tú en un lugar como estos, a obscuras y completamente solo o sola. Estás en un lugar en donde personas como tú simplemente vienen delante de Dios y le dicen: aquí está mi vida, haz lo que quieras hacer. Vamos a orar juntos, ok. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Yo te quiero rogar que tú bendigas a mi hermano a mi derecha y a mi izquierda. Te quiero pedir que tú estés con él, que tú estés con ella. Te quiero pedir, Señor, que tú permitas que esta persona pueda experimentar cambio y transformación en su vida, así como yo lo necesito. Padre, estamos aquí porque no somos perfectos. Estamos aquí porque sabemos que tenemos necesidad de ti. Y sabes, Señor, en toda honestidad, se siente bien no ser los únicos que sentimos que estamos en necesidad. Se siente bien saber que no somos los únicos que estamos cansados de pretender o de ir por la vida sin siquiera, Señor, saber vivir. En este momento, Señor, aquí estamos delante de ti como tu iglesia, como tus hijos. Toma el control de nuestras vidas, abrázanos con tu amor y permítenos sentirnos parte de esta comunidad de personas que te buscan, que te anhelan, que se acercan a ti. Cambia nuestro corazón. Ven a la profundidad, a la raíz, a lo que está oculto en el iceberg, Señor. Ven e impáctalo en el nombre de Jesús y permítenos vivir de una manera que te glorifique en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Miren, ahora vamos a participar de la Santa Cena. Ábranla con cuidado, porque acuérdense que por un lado se abre el panecito, ok. No vayan a cometer un error y se vayan a bañar de juguito. Sacan el panecito primero, ok, y vamos a comer de esto el día de hoy. No necesito invertir tiempo. Nuestro pecado crucificó al Señor, ¿verdad? Cuando comemos, eso es lo que recordamos, que fue nuestro pecado el que crucificó al Señor. Vamos a comer. Ahora vamos a ir por el vino. Y cuando tomamos el vino, verás lo que recordamos. Es que a pesar de que nuestro pecado le dio muerte a Jesús, su sangre, su vida, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que recordamos. Vamos a beber. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga. Un día vamos a estar todos sentados a la mesa, gente de toda lengua, de toda nación, en todas las etapas de la historia. Vamos a estar juntos adorando y bendiciendo al Señor. ¿Qué te parece? Vamos a celebrar, vamos a cantar. Así como estamos, no necesitamos irnos. Vamos a cantar, ven ante su trono. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pasar un tiempo en su presencia.